Esquizofrénico era diferente. Desde muy joven veía cosas que otros no podían ver. Sombras susurrantes, figuras brillantes, lo perseguían a cada paso, un macabro coro constante. Prefería la compañía de Edgar Allan Poe y Mary Shelley. Su oscuridad resonaba con su propia realidad. En la escuela, su atuendo negro y su tez pálida lo convertían en un marginado. Los niños susurraban, llamándolo fenómeno y bicho raro. No le importaba. Su miedo era algo tangible, un sabor amargo en su lengua. Encontraba consuelo en los cementerios, rodeado de los muertos silenciosos e imparciales. Los susurros lo seguían a todas partes. A veces eran súplicas de ayuda, otras eran amenazas, maldiciones murmuradas al vacío. Aprendió a bloquearlos, a navegar por el mundo con el mundo invisible pegado a sus talones. Era un niño atormentado, literal y figurativamente, solo en un mundo que no lo entendía. 15 años y frente a un médico con ojos cansados y una expresión sombría. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. 6 meses, tal vez un año. Una sentencia de muerte. No sintió nada, ni miedo, ni ira, solo una aceptación apagada. La vida tenía poco atractivo, un carrusel de susurros y sombras. No se lo dijo a nadie. ¿Cuál era el punto? Volvió a su rutina. La escuela le atraía aún menos ahora. Los susurros se intensificaron, sintiendo su inminente muerte. Vagaba por la vida en una neblina, un fantasma entre fantasmas. La noche no tenía luna. El cementerio estaba envuelto en una quietud antinatural. Fue entonces cuando lo vio. Una figura de fuego y sombra, con alas coriáceas del color de un cielo tormentoso. Sus ojos ardían con una luz infernal. «Estás marcado por la muerte, joven», dijo la criatura con voz áspera, su voz un coro de susurros. «Puedo salvarte, pero habrá un precio». Esquizofrénico no sintió miedo, solo una curiosidad sombría. No tenía nada que perder. «¿Qué precio?», preguntó, con voz seca y áspera. El demonio sonrió, una expresión escalofriante y depredadora. «Un favor». A ser nombrado en una fecha posterior, era un trato con el diablo, una apuesta con su alma. Esquizofrénico, sin nada que perder y una eternidad de sufrimiento que evitar, aceptó. Sección 4. El aprendiz del cazador. La transformación fue gradual. Sus sentidos se agudizaron. Sintió una oleada de poder recorriendo sus venas. Los susurros, antes caóticos y abrumadores, se volvieron más claros. Aprendió a dominarlos, a doblegarlos a su voluntad. Buscó conocimiento, devorando textos antiguos, desvelando los secretos de lo arcano y lo olvidado. Entrenó sin descanso, perfeccionando su cuerpo y mente hasta convertirlos en un arma. Los susurros se convirtieron en su guía, en sus maestros. Aprendió a desterrarlos, a atarlos, a manejar su poder. Cazaba a las criaturas que acechaban en las sombras, las entidades malévolas que se alimentaban de los inocentes. Cada victoria traía consigo una oleada de poder, una escalofriante confirmación del pacto que había hecho. Ya no era un niño asustado. Era esquizofrénico, el cazador, el exorcista. Era un arma forjada en la oscuridad, destinada a luchar contra los demonios que atormentaban tanto al mundo como a su alma. Sección 5. Al servicio de la Santa Sede. La noticia de sus habilidades llegó a oídos del Vaticano. Una orden secreta, la Ordo Sancti Michaelis, encargada de combatir las incursiones demoníacas, lo buscó. Vieron en él un arma, una herramienta para ser perfeccionada y utilizada contra las fuerzas de la oscuridad. Recibió entrenamiento en los archivos secretos del Vaticano, aprendiendo rituales antiguos, empuñando reliquias sagradas. Luchó junto a experimentados exorcistas, combatiendo entidades demoníacas en catacumbas olvidadas e iglesias profanadas. Se convirtió en un arma de la iglesia, un soldado en una guerra secreta. Su reputación crecía con cada victoria. Era el arma secreta del Vaticano, un susurro en la oscuridad, temido por las mismas fuerzas del infierno. Sección 6. El peso del poder. Pasaron los años. Esquizofrénico, curtido en innumerables batallas, se convirtió en una leyenda dentro de la Ordo. Su poder crecía con cada demonio vencido, su esencia absorbida por él, un escalofriante recordatorio del pacto que había hecho. Era una paradoja, un arma de Dios, alimentado por el poder del infierno.
El peso de sus habilidades, la lucha constante contra la oscuridad, le pasó factura. Envejeció, su cabello se llenó de canas, su rostro quedó marcado por las cicatrices de innumerables batallas. Era una figura solitaria, temida y respetada por sus compañeros, pero nunca realmente comprendida. Cargaba con el peso de su poder en solitario, un sombrío recordatorio del precio que algún día tendría que pagar. El viento gélido azotaba el rostro de Dante. Un manto de nieve cubría el Popocatépetl. Dante, un joven gótico con ojos que reflejaban la oscuridad, ascendía por las laderas del volcán. Su misión, confrontar al demonio que se ocultaba en su interior. Cada paso era una batalla contra el frío, la altitud y la creciente presión en su mente. Voces susurraban desde las sombras, tentando su cordura. Él apretaba los dientes, decidido a llegar a la cima. Dante no era un simple chico. Poseía habilidades psíquicas que lo atormentaban tanto como lo ayudaban. Veía cosas que otros no podían, escuchaba los ecos de pensamientos ajenos. Su don era una maldición disfrazada, una carga que lo aislaba del mundo. Y ahora lo llevaba a una confrontación con lo inimaginable. El aire se volvió denso, cargado de un hedor sulfúrico. El rugido del volcán resonaba en los huesos de Dante. Se detuvo un momento, respirando con dificultad, su aliento formando nubes efímeras en el aire helado. Estaba cerca. Podía sentir la presencia maligna que se agitaba en la garganta del volcán. El teléfono de Dante vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas. Era Nilia, una joven reportera y su única amiga. Dante, estoy en el volcán. Un avión. Se estrelló. Un grito desgarrador cortó la comunicación. Dante sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El miedo se apoderó de él, frío y paralizante. Nilia estaba en peligro. Corrió hacia la cima, impulsado por la adrenalina y la desesperación. Las voces en su cabeza se intensificaron, burlándose de su angustia, alimentando su miedo. Dante luchó contra ellas, aferrándose a la esperanza de encontrar a Nilia con vida. Pero en el fondo de su ser, una terrible premonición lo atormentaba. Llegó al borde del cráter. Un espeso humo negro se elevaba desde las profundidades. Fragmentos de metal retorcido y llamas parpadeantes le indicaron el lugar del impacto. No había rastro de supervivientes. Dante gritó el nombre de Nilia, su voz tragándose por el rugido del volcán. El vacío respondió. Cayó de rodillas, la culpa y el dolor lo aplastaban. Nilia estaba muerta. Una mano fría rozó su hombro. Dante se giró, su corazón latiendo con fuerza. Era Nilia, o al menos su espectro. Pálida, translúcida, con la mirada perdida en el vacío. Una profunda tristeza emanaba de ella. Dante, él causó el accidente. El demonio. Quiere silenciarnos. Dante se puso de pie, su dolor eclipsado por una furia gélida. El demonio no solo había asesinado a Nilia, sino que también había utilizado el accidente para enmascarar su rastro. Él se oculta en el corazón del volcán. Te guiaré. Nilia sintió con tristeza. Guiado por el espectro de Nilia, Dante descendió al abismo humeante. El calor se intensificaba a cada paso, el aire espeso y difícil de respirar. Las voces en su cabeza se volvieron ensordecedoras, una cacofonía de gritos y susurros que amenazaban con destrozar su mente. Dante se tambaleó, luchando por mantener su cordura. Nilia flotaba frente a él, su forma fantasmal parpadeante en el calor. No te rindas, Dante. Él se alimenta de tu miedo, de tu furia. Controla tu mente. Sus palabras resonaron en lo más profundo de Dante. Cerró los ojos, respirando hondo. Se concentró en la presencia de Nilia, en su recuerdo, aferrándose a ella como un náufrago a una tabla. Y entonces lo vio, una figura monstruosa de fuego y sombra, retorciéndose en el corazón del volcán. Sus ojos brillaban con una maldad fría e inhumana. El demonio había despertado. Continuará esta serie de Esquizofrénico y el volcán Popocatépetl. No te pierdas el siguiente capítulo.